Todo esto yo lo comento desde el punto de vista de la abogacía, pero también puede servir para la intervención social, incluso policial, si me apuráis. La información jurídica que dará la víctima, jurídico-social, las medidas de naturaleza civil que podemos sugerir o que hay que barajar en la entrevista y en nuestra información jurídica, y después los retos que tenemos todavía en esta materia. La legislación a aplicar o que debemos aplicar o la normativa es esta que os pongo aquí y que luego os dejaré con las responsables todo esto para que lo tengáis si lo necesitáis o bueno, os sirve. Los distintos conceptos de violencia doméstica o intrafamiliar, bueno, pues que se produce entre miembros del núcleo familiar con previa convivencia, pudiendo ser sujetos activos y pasivos tanto hombres como mujeres. El 173.2. El concepto de violencia de género amplio, conjunto de agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de las condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situando a la mujer en una posición subordinada al hombre y manifestada en los tres ámbitos básicos de la relación de la persona, que es el maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral. Violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Lapidaciones en Irán, burka en Afganistán, mutilaciones genitales en África, asesinatos en Ciudad Juárez, en México, como ejemplo. El cuello de las mujeres jirafa en África, esclavitud sexual, prostitución, tráfico sexual. La ley integral nos da una definición que nos encorseta en cuanto al trabajo jurídico penal, que es esta que seguro que habéis manejado muchas veces, que se reduce al ámbito de la relación de pareja o expareja heterosexual, mujer objeto de cualquier acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, ejercidos sobre ella por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o de quien esté o haya estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Esto es el concepto, los conceptos que se pueden barajar sobre violencia sobre la mujer. Ahora vamos a ver qué hemos de entender por mujer migrante o inmigrante. En primer lugar, es una persona, es un ser humano, aunque parezca una perogrullada, no lo es, por lo que luego vamos a ver. En primer lugar, es persona, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentre. ¿Y por qué os remarco mucho esto? Porque os vais a encontrar pues con policías, guardias civiles, que no van a entender esto. Y es muy importante que esto lo tengáis asumidísimo, pues porque si es persona, es persona. Entonces, como usted y como yo, señora agente, que con un proyecto migratorio ha llegado a nuestro país. Proyecto personal, que es trabajadora normalmente, y que es una ciudadana, sujeto de derechos y obligaciones. Y esto también es muy importante. Vamos a ver. Yo esto luego os lo repito, pero ahora lo hilo con lo de ser ciudadano, porque como persona, independientemente de la situación administrativa de su residencia, regular o irregular, situación administrativa, no lo olvidemos, administrativa. Esto es como lo que me ha pasado a mí antes, que he podido pisar una raya a la hora de querer girar para llegar antes. He cometido una irregularidad posiblemente administrativa, pero por esto no me van a tildar de no sé qué, no sé cuánto. Estas personas tienen situaciones administrativas, multas. Como persona tienen derechos humanos. Derecho a la vida, a la integridad física y moral, a contraer matrimonio, a vivir en familia. Y digo en España, no digo en su país, digo aquí. Artículo 10 de la Constitución. Derechos y garantías constitucionales tienen también. Principio de igualdad, presunción de inocencia, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho de defensa.
¿Qué es el derecho a la tutela judicial efectiva? Es el derecho a acudir a los jueces que me escuchen y que solucionen una situación que tengo. Eso es el derecho al acceso a la tutela judicial efectiva, importantísimo, como luego veremos. Y tienen derechos civiles, como por ejemplo, os pongo este ejemplo porque todavía hoy se cuestiona. Derecho a contraer matrimonio en España, sea cual sea su situación administrativa de residencia. Son personas, aunque parezca que no, porque no tienen la tarjeta de residencia. Son obviedades, pero son obviedades que si os las cuento es porque no lo son en la práctica administrativa de todos los días. La estadística nos dice lo siguiente. La población residente en España somos 46.704.314 empadronados, de los cuales 23.702 son hombres y mujeres somos unas 23.000. Bastante parejos estamos. Ellos son un 51, algo más que nosotras. Inmigrantes en España, los hombres son 2.618.000 y las mujeres 2.499.000. Ha bajado un poquito la población inmigrante. Y ahí son dos factores, el que han retornado y luego que han devenido españoles por residencia bastantes. Que eso hace incluir todo este bagaje cultural que traen en nuestra estadística, en nuestra estadística de mujeres maltratadas. Mirad la evolución. No es significativa, pero bueno, esto es la evolución de los asesinatos en estos últimos años, desde el 2008 para acá. En el año 2013 de momento llevamos 38 mujeres asesinadas. Hay 3 casos que están en estudio, 27 de las cuales son españolas y 11 mujeres extranjeras. 27 lo tenéis que aplicar en el porcentaje a 23 millones, es decir, 27 mujeres a 23 millones. Y luego 11 a 2 millones, para que veáis que el porcentaje de mujer extranjera asesinada es muy alto en comparación con las mujeres españolas. Los agresores, la pareja en el caso de 22 mujeres y la expareja ruptura en el caso de 16. Bueno, españoles han sido 27 hombres y extranjeros 11. Algunos de ellos han intentado el suicidio, otros lo han consumado. Las mujeres extranjeras declaran ser víctimas de violencia de género en mayor proporción que el resto de mujeres. El 12,1% declaran haber sido maltratadas por su pareja o su expareja alguna vez en la vida, frente a una media de un 6% en el caso de las mujeres españolas. Y el 4,8% que han sido maltratadas en el último año, por el 2% de las españolas. El 7,3% de las mujeres extranjeras dice haber salido del maltrato y sufrieron maltrato en alguna ocasión. Todos estos datos os los voy a dejar y también he traído pues el plan, el último informe que hay con las estadísticas. Es interesante ver la evolución, ver cómo todo esto está. Esto os lo pongo para que veáis lo significativo que es, que si nos ocupamos y preocupamos del tema es porque es muy significativo. ¿Por qué esta evolución creciente de la violencia de género en la mujer española en España? Por la desigualdad más manifiesta entre hombres y mujeres en los países de origen de la población extranjera, siendo el recurso a la violencia legítimo y normal para los agresores y también para las víctimas. Esto no debemos olvidarlo. Nosotros llevamos aquí un poquito de avance, pero es retroceder en nuestro esquema cultural, sociocultural de hace 30 años. Y no hace tanto que todo esto se aclaraba y se ventilaba dentro de casa, no fuera.
externalizarlo era muy mal visto incluso por la propia familia de la víctima y no digamos del agresor. Los casos en que un agresor o víctima son extranjeros alcanzan el 40% de las muertes por violencia de género y suele coincidir con el porcentaje, bueno, como todos los estudios, el porcentaje de este informe del año 2007. No hay muchos estudios hechos y tampoco es fácil hacer este tipo de estadísticas ni de encuestas. Por la mayor presencia de las mujeres extranjeras en la información disponible sobre la violencia de género, hay un avance en la interposición de denuncias, en las llamadas al 061. La verdad es que en esto como que la mujer extranjera se ha subido al carro de nuestro avance. También por el componente demográfico, el cuantitativo aumento de la población extranjera y el cualitativo. Factor determinante con relación a los casos de violencia de género. En la población extranjera hay más hombres en la edad que da lugar a más violencia contra la mujer, estadísticamente, porque también en los últimos tiempos hemos tenido pues, bastantes personas mayores que han asesinado. Pero bueno, esto estadísticamente de momento es así. Remarcar que gran parte de los casos de violencia de género sobre mujeres quedan ocultos. Las causas. Encuentran obstáculos en el acceso efectivo a la protección de sus derechos humanos al reunir dos motivos de discriminación y vulnerabilidad, el ser mujer e inmigrante. Presentan resistencias para el acceso a los recursos, como son el recelo de la mujer extranjera procedente de ciertas culturas de ser examinadas por facultativos varones en centros sanitarios al ser atendidas por lesiones físicas o psíquicas y al ser reconocida por los reconocimientos médicos forenses. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Dependiendo de las culturas es más fácil o más difícil. La desconfianza que también generan los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tenéis que tener en cuenta que en sus países de origen no siempre están de su parte, al contrario. Hay un motivo de esperanza. La mujer inmigrante utiliza más los recursos previstos para enfrentar la violencia de género y esto sí que es un motivo de esperanza, como antes os decía, en cuanto pues el acceso a las denuncias, al 061, a los contratos bonificados, a las ayudas sociales reconocidas. Bueno, es importante. Circunstancias que aumentan la vulnerabilidad de la mujer inmigrante. Yo os voy a dar unas generalidades. Tampoco son números clausos, ni lo mío es última palabra. Estas son bueno, pues estudios y también pues, experiencia profesional. Hay unas causas circulares, que es la baja autoestima, que aquí coincidimos las nacionales con las migrantes. Aislamiento de las mujeres inmigrantes. El aislamiento también es un elemento importante en la mujer maltratada española. Pero en ellas se acentúa mucho más porque no tienen redes de parentesco, amistad o paisanaje en España que les apoyen o información suficiente para salir de esta situación de maltrato. Es más difícil para ellas. Dependencia emocional de su agresor. Los maltratadores utilizan 7 instrumentos contra las mujeres inmigrantes, que os vais a reconocer, instrumentos que son universales, pero aquí como que tienen una incidencia mayor. El aislamiento. Formas de control del maltratador como control de las relaciones externas, de los momentos de intimidad, del tiempo, control emocional, de los hijos, del dinero, de la vida, de la sexualidad, de la reproducción, del acceso a los bienes. El control del dinero es muy típico y de no salgas de casa sin mi permiso. Amenazas. El maltratador las suele amenazar con la expulsión del país, con que va a ir a asuntos sociales, a los servicios sociales y que les van a quitar los niños y que les van a quitar la tarjeta y bueno, siempre es este círculo. La intimidación. El maltratador puede destruir la documentación de la víctima buscando su indocumentación y que dependa más de él aún. Esto suele pasar con los pasaportes. La manipulación sobre su ciudadanía o residencia. Aquí es muy importante la generación del mito urbano. El maltratador es el listo de la pareja y entonces es el que decide pues, cómo van las cosas, aunque no sea así, pero ellas le creen. Abuso económico, la privación de los recursos económicos, incluso les controlan el dinero de la compra. El abuso emocional,
constantemente insultos, la palabra de no vales nada, tú sin mí no eres nadie, y el uso de los niños. Como si trabajáis con este colectivo de mujeres, en general veréis que coincide. Y hay unos motivos que aún aumentan más la vulnerabilidad de estas mujeres, que el primero es el síndrome de Ulises, que en el caso de las mujeres, pues bueno, Ulises es el que viajaba y es el hombre, pero ellas también viajan, entonces hay dos circunstancias que explican su porqué. El duelo migratorio y las situaciones de estrés mantenido. Es muy importante el duelo migratorio y el estrés también. ¿Qué es el duelo y el choque cultural? En segundo lugar. Y en tercer lugar, situaciones de ruptura y desestructuración familiar vinculada a la inmigración. Cuarto, parejas interculturales. Quinto, ocupación laboral de las mujeres migrantes. Sexto, estar en situación de residencia irregular. Vamos a ver el síndrome de Ulises. Duelo migratorio. ¿Qué es? Es una situación psicológica que condiciona las percepciones y el comportamiento en un primer momento de gran parte de las mujeres que deciden migrar, de las mujeres y de los hombres, pero en este caso nos ocupamos de las mujeres. ¿En qué consiste? La migración es un proceso de cambio que va asociado a una parte de duelo. Dejar atrás, separarse, alejarse de las personas queridas. Están desarraigadas. La mujer está en un país extraño, de costumbres ajenas, sin su familia, sin sus hijos, en gran parte de los casos, y también en su mayoría con sus expectativas frustradas. Tened en cuenta que España ha sido hasta hace bien poco el dorado, y al llegar aquí, bueno, pues como cuando nos vamos a Alemania nosotros, nos prometen un buen trabajo, pensamos que es estupendo y al final pues la oferta no era tal, o si eran condiciones pues mucho más penosas. Y eso también, bueno, pues influye. La persona que migra tiene que enfrentarse a 7 duelos, según el sociólogo Joseba Achotegui: por la familia, por los amigos, por la tierra, por la cultura, por la gastronomía, por el estatus social, por la salud perdida en el proceso migratorio. Tened en cuenta que tienen problemas psicosomáticos, pues por todo este estrés mantenido. Depresión, ansiedad. Están cansados, no saben qué les pasa y es por esto. La situación de estrés mantenido es que hay mucha presión sobre la mujer, porque tiene que cubrir muchas expectativas y satisfacer muchas expectativas de las personas que se quedan en su país de origen. Ellas atraviesan muchas dificultades económicas. Hay desconfianza hacia el español y hacia el autóctono respecto de casi todo. Tienen que enviar mucho dinero para pagar la deuda que han contraído para poder viajar, y también pues para mantener a toda una familia allí, porque normalmente son matriarcados y la madre o las hermanas se han quedado al cuidado de los hijos y tienen que mantener a toda la familia, que abarca madre, hermanas, sobrinos e hijos. Entonces es mucha responsabilidad para ellas. También tienen muchas dificultades para la agrupación familiar de sus hijos y tienen miedo a ser detenidas y expulsadas si denuncian, claro. El choque cultural. Vamos a ver los elementos. La barrera idiomática, diferentes valores, mujer que inicia proceso migratorio sola, lejos de su familia, tiene unos inicios de procesos de independencia y de autoestima que son importantes para ella y que también se vuelven contra ella en cierta forma, como os contaré. Ellas asumen una conciencia de otra realidad y de que ellas son capaces de realizar proyectos solas. Y ellas asimismo pues, se convierten en agentes de cambio de su propia cultura, aunque no sean muy conscientes de todo ello, pero sí lo son. Se sienten también aquí más amparadas y más ciudadanas de pleno derecho, eso es importante, más que en sus países de origen. Vamos a analizar brevemente 3 colectivos. Las mujeres africanas, me refiero a africanas del África negra. Ellas normalmente vienen reagrupadas por sus maridos, tienen un marcado grado de sumisión y de reclusión en el espacio privado. Normalmente son los maridos los que se relacionan con los profesores, van siempre con ellas a los médicos, a cualquier trámite, van siempre acompañadas de ellos. No suelen aprender español, no les suelen hablar muy bien porque
Para ellos, que sepan hablar bien el español supone que hablen con las españolas. Y las españolas tenemos dentro de lo que es el mundo africano negro, pues somos bastante revolucionarias para su manera de entender la vida. La violencia que ellas sufrían en África la siguen sufriendo aquí en sus países de acogida, ¿eh? Y tampoco tiene mucho respaldo familiar respecto de esta situación. Las mujeres latinoamericanas, pues hay mucha variedad, porque claro, las mujeres peruanas, colombianas, ecuatorianas, bolivianas, dominicanas, que son, digamos, las poblaciones de origen bueno, pues más importantes en nuestro país, no por el hecho de ser latinoamericanos son iguales, tienen sus características específicas. Se caracterizan su proceso migratorio porque provienen de sociedades donde la relación entre hombres y mujeres no es igualitaria, igual que en el caso de las mujeres africanas del África negra, pero bueno, no tan acentuada esta desigualdad. Inician el proceso migratorio encontrando una independencia económica inédita para ellas. Esto es muy importante en la mujer latinoamericana, porque se convierten en cabezas de familia y protagonizan por primera vez, son protagonistas de su vida, en el sentido de que pagan estudios, aunque de sus hijos, aún mandan dinero, tienen allí proyectos de hacerse una casa, aunque todo esto al final les supone mucho estrés, porque no todo se realiza como ellas quisieran, porque no todo va como ellas quisieran, pero ellas van haciendo sus proyectos y para ellas es muy importante porque es todo un proceso de liberación. Y aquí también tienen acceso a la formación, como la barrera idiomática no la tienen, lo tienen un poquito más fácil. Y a mí a veces me cuentan que ellas no regresarían nunca a su país porque aquí se sienten más seguras. No me lo ha dicho ni una ni dos, varias. Las mujeres marroquíes suelen también venir por agrupación familiar y si vienen solas, suelen venir por el deseo de ruptura en el futuro de vida tradicional que les espera como mujer en su sociedad. Es una sociedad patriarcal, reducida al espacio doméstico, y ellas pues, suelen querer tener una autonomía mayor. También tenéis que tener en cuenta que, motivado por la crisis económica, el futuro de una mujer en Marruecos, tanto si tiene de extracción social humilde como si es de clase media, dentro de lo que es clase media de Marruecos, es el matrimonio. Y los matrimonios en Marruecos, en la parte árabe de África, en el Magreb, tienen dote. Entonces, con la crisis, si no pueden optar a una dote familiar elevada, tienen muchas posibilidades de quedarse solteras. Entonces, para ellas, esta soltería en Marruecos o en Argelia, bueno, pues en los países del norte de África, es bastante humillante y suelen preferir, bueno, pues las que tienen posibilidades, bueno, pues capacidad también intelectual, cultural, pues venirse para acá, pues para no tener, digamos que, pues esta humillación allá en su país. Las hay que mantienen la tradición, otras buscan un equilibrio entre la tradición y adoptan, bueno, pues los valores que aquí les gustan o pues lo que nuestra sociedad les ofrece y que lo pueden compaginar, y otras optan por una transgresión, una ruptura total de la tradición. El tercer motivo que hablábamos antes era la situación de ruptura y desestructuración familiar vinculada a la inmigración. El maltratador es la única persona con la que las mujeres inmigrantes tienen contacto, normalmente. Hay una relación de dependencia que va más allá de lo puramente afectivo y toda relación externa a esta pareja está controlada por el maltratador. Todo. Depende del empadronamiento, depende de las posibilidades de regularización, depende todo. La mujer extranjera rompe con mucha mayor dificultad todo este círculo, pues porque tiene miedo a quedarse sin la protección del maltratador, tiene miedo a quedarse sin los hijos, tiene miedo a la expulsión o también a generarle a él un problema, que a ser expulsada la pareja. Un cuarto motivo también son las parejas interculturales. Las parejas mixtas, en el principio del conocimiento de la pareja, bueno, pues
está la fase del enamoramiento en toda pareja, cuando se piensa que el amor lo puede todo y la pasión lo puede todo. Y luego cuando esto se va relajando, como nos pasa a los demás, a todas las parejas que somos españolas y que no somos mixtas y no somos interculturales, pues todo, y después viene el proyecto de vida. Un proyecto de vida en el que salen a flote los valores culturales, las opciones. Pues si me gusta la falda más larga, menos larga. Si sales mucho de casa, no sales de casa. Si hablas mucho con hombres o no hablas mucho con hombres. ¿Tienes demasiadas amigas o no? Si tengo una niña, ¿qué hacemos con la niña? Si tengo un niño, ¿qué hacemos con el niño? Entonces, bueno, pues ahí hay que plasmar la realidad, los valores a la hora de educar a los hijos y, bueno, y de cómo uno se relaciona, incluso pues el culto religioso. Entonces, todo esto puede ser motivo de conflicto. Y si no se sabe llevar el conflicto, no se encauza, no hay una mediación, no hay alguien que nos ayude, pues todo esto se puede disparar. Al principio no se tiene en cuenta porque todo el mundo creemos que al principio el amor lo puede todo, pero la vida sale al encuentro y todo esto son temas que hay que saber llevar. La ocupación laboral de las mujeres inmigrantes también es un motivo, pues porque normalmente ellas optan a puestos de baja cualificación con salarios muy reducidos y temporalidad. No tienen una seguridad laboral ni tampoco económica. Entonces necesitan para su proyecto en España otro sueldo, pues para amortizar el pago del alquiler, pues para así poder llevar más dinero a casa, enviar más dinero a sus países de origen. Entonces los maltratadores también aprovechan esta situación de precariedad. No es que el maltratador yo creo que piense desde un principio que, bueno, que mi víctima es esta, sino que todo se va como hilando. Y además con unas fórmulas que ellas ni son conscientes de que están siendo atrapadas, porque lo normal es que sean sus príncipes salvadores. Y siempre han estado acostumbradas a que los hombres les saquen de los problemas y las protejan. Con esa idea de protección que no es buena, pero culturalmente es la protección a la que ellas han estado acostumbradas, ¿no? Y que nosotras hemos estado acostumbradas, vamos, que las mujeres hemos estado acostumbradas. El sexto motivo es estar en situación de residencia irregular. La mujer extranjera en situación de residencia irregular puede ser expulsada y ellas tienen muchísimo miedo a que a la hora de ir a la comisaría de policía a denunciar, pues salgan con una denuncia por maltrato y con una incoación de un expediente sancionador por estancia irregular. Hay una instrucción de la Dirección General de la Policía, cuando eran Policía y Guardia Civil, que es del 12 del 2009, que así lo indica. Primero se las incoa y luego se suspende la orden de expulsión. Tenedlo en cuenta, porque en el ejercicio de la profesión o en vuestras, en vuestra relación con mujeres migrantes en situación de víctimas de violencia de género, pues podéis encontrar con una situación así. Lo normal es que ahora, en este momento histórico, no se haga así, pero sabed que puede que algún policía lo haga de algún grupo operativo de extranjeros que lo haga. Y entonces lo suelen hacer y lo suspenden, lo dejan ahí. Si hay una sentencia judicial favorable a la mujer, entonces archivan la incoación del expediente administrativo, le archivan. Si no, continúa. Y esta es una situación que hay que mejorar. ¿Qué miedos tiene que vencer toda mujer extranjera? Pues a ser expulsada, para resumir, a perder a sus hijos y a perjudicar a sus parejas. Porque aquí entra otra vez el sentimiento de culpa de la mujer, tanto nacional como inmigrante. Siempre está el sentimiento de culpa, porque también ellos dicen, y muy reiteradamente, que la culpa de todo la tienes tú. ¿Por qué van a perjudicar a sus parejas? Pueden ser dos situaciones. Si el maltratador es un español, bueno, pues el perjuicio que todo proceso penal puede llevar. Pero en el caso de ser también extranjero el maltratador, el agresor,
Hay dos supuestos, el agresor en situación de residencia regular y el agresor en situación de residencia irregular. El agresor en situación de residencia irregular va a tener antecedentes penales. Y como sujeto con antecedentes penales, a la hora de renovar, le pueden denegar la renovación de la tarjeta de residencia. Y también, en virtud del artículo 57.2 de la Ley Orgánica, puede ser expulsado del país, dependiendo de si la pena impuesta es superior a 1 año. Y si está en proceso de nacionalidad, al tener antecedentes penales, incluso policiales, hoy en día están denegando en primera instancia la nacionalidad. Con lo cual sí que puede estar en... Si el ciudadano es comunitario, es decir, de un miembro de la Unión Europea, de algún país miembro de la Unión Europea, solamente podrá ser expulsado en casos muy excepcionales y que, bueno, pues que la condena haya sido muy importante, por razones exclusivamente de orden público, de seguridad pública o de salud pública. Y el efecto de la expulsión no solamente es expulsarle, sino que se le prohíbe la entrada en España por un tiempo, que normalmente puede ser ir de 1 a 5 años, o incluso hay 10 años dependiendo. El agresor en situación de residencia irregular pues puede tener una expulsión judicial, una sustitución de todo el proceso penal por una expulsión o una expulsión administrativa. Es cierto, o sea, cuando ellas tienen miedo a causar problemas, no os voy a entretener con todas estas, con estos tecnicismos que si os interesan, yo como os voy a dejar la ponencia, pues lo vais a ver, pero sí que es cierto que la denuncia por maltrato, por violencia de género, puede tener consecuencias negativas para los agresores, si son personas no nacionales. Eso sí que es cierto. Otra cosa es que haya que hablar con ellas de, bueno, pues de pros y de contras, con una globalidad de toda la situación. ¿De qué premisas hemos de partir en la intervención con mujeres migrantes en materia de violencia de género? Que la violencia de género es una violación de derechos humanos, que ha de primar su condición de víctima de violencia de género frente al orden público de extranjería. Esto es muy importante. ¿Qué significa esto? Que primero es persona maltratada en segundo lugar. Y en último lugar hay que valorar la situación administrativa de su residencia. Esto no siempre ha sido así y lamentablemente no siempre es así. La mujer inmigrante tiene los mismos derechos que toda mujer víctima de violencia de género. Esto también nos tiene que quedar claro y tiene que quedar claro a las personas que intervienen con mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. La entrevista con la víctima, yo entiendo que no solamente tiene que tener como objetivo la denuncia del agresor, sino la prevención. Y que la víctima tome conciencia de sus derechos y de los recursos que la protegen. La decisión de la denuncia es de la mujer, que necesita tiempo e información para hacer frente a todo el proceso. Por eso, el tema de la judicialización de la denuncia de la violencia de género tiene sus problemas, porque no toda mujer y no toda mujer migrante puede decidir ya denunciar, con todo lo que eso conlleva, porque posiblemente tiene que ver a dónde voy, qué hago con mis hijos, a qué colegio les voy a llevar, porque todo eso para ellas es muy importante, de ahí que la entrevista sea tan importante. Ir atando toda una estrategia para que salga y rompa el círculo de violencia. No solo es denunciar y que a los 3 días él se arrodilla, llora y ella vuelve y la siguiente paliza sea todavía peor y si no la mate. Es sacarlas del círculo, pero con estrategia. Entonces, por eso el que todo pivote con la denuncia y con las medidas cautelares del juzgado de violencia de género a veces es contraproducente y no rompe el círculo de violencia de género con la experiencia en la mano. Pautas para la entrevista. Generar seguridad y confianza.
si no conoce bien el idioma, y digo conocer bien el idioma, me refiero muy fluidamente, muy bien el idioma, intérprete. Porque son matices importantes para que ellas tengan seguridad. Es importante el trabajador social y el mediador cultural. Buscar un lugar adecuado para tener seguridad, privacidad y evitar interrupciones. ¿Cuántas veces tenemos que hablar con nuestras clientes en los pasillos? ¿Qué intimidad es esa? Y teniendo que estar viendo si llega o no llega el maltratador. Empatizar con las necesidades de la víctima. No solamente es que me ha pegado y que me duele y que me ha hecho heridas y que vamos al hospital y que a ver qué, sino todo el contexto y la globalidad de esta persona. ¿Con qué voy a pagar el alquiler? ¿Con qué van a comer mis hijos? Brindar información, dar información jurídica. ¿Qué le va a esperar? Ahora, ¿a quién vamos a ver? Al juez, y el juez qué me va a preguntar y qué me va a decir y qué medidas va a adoptar el juez, y entonces yo qué voy a hacer y me voy a ir a casa sola y me voy a quedar sola. Escuchar su evaluación de riesgos de seguridad, porque el miedo le tiene ella. Decidir conjuntamente sobre los procesos futuros que se van a adoptar. Y habrá que cerrar la primera entrevista pues, con unos objetivos, pequeños, pero unos objetivos. Y en todo esto, la evaluación del riesgo es muy importante, porque con esta evaluación vamos a poder obtener la medida cautelar de alejamiento y que va a desencadenar otro tipo de derechos para la mujer migrante. Yo aquí soy crítica con el tema de que todo pivote otra vez con la denuncia y la medida cautelar y la orden de alejamiento o el informe del Ministerio Fiscal que diga, si no hay orden de alejamiento adoptada por el juez, que sí que hay un riesgo o que hay un posible riesgo. Porque muchas veces la mujer acude a los lugares, bueno, pues a los centros que hay de protección, a las oficinas de la mujer abiertas en los distintos ayuntamientos y comunidades autónomas, plantea la situación y está en tratamiento psicológico, posiblemente, o tiene un seguimiento de trabajador social, trabajadora social. ¿Por qué no se le da validez a este trabajo previo de prevención oculto del agresor para poder optar y tener derechos de ayudas, de beneficios, incluso pues, de una tarjeta provisional? Con un informe clínico serio de un psicólogo, un informe de un trabajador social con un seguimiento de semanas y de meses, y que se conozca la realidad, pero que esta mujer, de momento, hasta que no tenga una seguridad, ella no quiere denunciar. Esto es prevención. Lo demás, pues hombre, que siempre te dicen, no, es que así se abre la puerta, nos pueden engañar mucho. Ya, vale, ¿cuánto nos pueden engañar? ¿Y cuánto puede beneficiar? Es que es siempre estar dudando hasta de todo, de la mujer migrante, de los profesionales que intervenimos con ellas, de todo el mundo. ¿Qué información jurídica vamos a dar a la víctima mujer extranjera? Como persona, antes hablamos, tiene unos derechos que la protegen tanto si su situación es regular o irregular. Soy muy pesada, pero es que es muy importante. Como extranjera regular tiene además otros derechos y como víctima tiene unos derechos procesales y extraprocesales. Y como víctima extranjera le amparan unos derechos especiales. Imaginaos todos los derechos que hay aquí mezclados. Derechos como persona, los que hablábamos antes. Derechos humanos, derechos y garantías constitucionales, derechos civiles. Derechos como persona, pues puede decir, ¿qué más le da a ella? Pues no, tiene un derecho de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga, derecho a la educación y al acceso a becas y ayudas, importante su promoción personal, derecho a la asistencia sanitaria, importante, porque va a necesitar asistencia si tiene pues heridas, si ha sido lesionada, después asistencia psicológica. Derecho a la asistencia jurídica gratuita, no solamente, y además integral y especializada, no solamente para el asunto de la violencia de género, sino también para el tema de extranjería.
No olvidar el tema de extranjería coordinado, que es muy importante. Derecho a asistencia letrada y a intérprete también en los procesos judiciales. Aquí el problema que tenemos es que solamente si estamos con ella en declaraciones ante policía o en declaraciones ante juez podemos tener intérprete en los casos que estas personas pues, no hablan español, ni un inglés fluido, ni un francés fluido y tengamos que ir a lenguas vernáculas, como el wolof o el farsi o el árabe. Entonces esto sí que es un problema para los abogados, los trabajadores sociales, las personas, los sanitarios, se quejan mucho los sanitarios, el personal sanitario, de esta falta de intérpretes y de mediadores culturales. Aquí os dejo toda una serie de requisitos que hay que reunir para el tema de la asistencia jurídica gratuita. Participación pública también, tienen derecho como personas. Derecho al trabajo con una serie de limitaciones, evidentemente. Vamos a seguir. Derecho a solicitar y obtener una autorización de residencia temporal independiente, en el caso de que estén reagrupadas por sus maridos. Esto es importante. La condición es que esté dictada a su favor una orden de protección o informe del Ministerio Fiscal. Volvemos al pivote de la denuncia. Derecho a renovar su autorización de residencia y trabajo cuando, por ser víctima, no puede presentar periodo de cotización mínimo a la Seguridad Social en el momento de presentar la renovación, por el hecho de la violencia. Aquí hay una instrucción de la Directora General de Inmigración que debemos exigir que se aplique, porque a veces no se está aplicando. Las instrucciones son normativa, ni siquiera tienen el rango de normativa. La instrucción es, bueno, pues como es unas recomendaciones, más que recomendaciones, son unas órdenes de cómo aplicar una normativa. No tiene un rango, es un rango meramente administrativo, pero muy, muy bajo. Pero cuando estas instrucciones favorecen a nuestro cliente, a nuestro usuario, por el principio de confianza legítima hay que invocarlas. Cuando no nos vienen bien, en modo alguno. Tenemos siempre que ir a las fuentes del derecho. Pero cuando viene bien y es algo de sentido común y bueno, favorece, pues hay que pedir que se aplique. Si la víctima está en situación de residencia irregular, derecho a solicitar una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. Aquí se ha producido una gran modificación, conceptual incluso, porque en el anterior reglamento se hablaba por razones humanitarias incluso. No estaba contemplado de esta manera. Vuelve a pivotar el que exista una orden de protección o que el Ministerio Fiscal emita un informe favorable. La gran novedad es que mientras se solicita y se resuelve, hay una autorización provisional de residencia y trabajo. Eso es pues la gran novedad de todo esto. ¿Qué ocurre si la sentencia no es favorable a la víctima? Pues entonces la solicitud va a ser denegada y decae la autorización provisional, que este es otro de los grandes retos que tenemos que pasa en estas situaciones. Derecho a obtener la condición de refugiada, si la mujer inmigrante ha huido de su país de origen por temor fundado a sufrir persecución por motivos de género. Hay varios ejemplos de sentencias del Supremo y seguro que tú conoces mejor. Yo la última que tenía registrada era de CEAR, del 2011, una confirmación de la sentencia de la Audiencia Nacional del 2009 de una señora que le conceden el asilo a una mujer argelina víctima de violencia doméstica prolongada en el tiempo. La he traído porque hay unas consideraciones aquí que son interesantes del tribunal. ¿Por qué le conceden a esta mujer el asilo por una violencia doméstica prolongada en el tiempo?
El asilo se les concede a las personas que tienen un temor fundado a perder su vida, su integridad física, y a esas personas que los estados no les protegen. Entonces, el matiz del Supremo es importante. Dice que es procedente la concesión del derecho de asilo, que se ha acreditado que fue forzada a casarse con su esposo por un acuerdo familiar y que ha sido objeto de continuas agresiones y vejaciones caracterizables de continuos malos tratos físicos y psíquicos que ha repercutido en los hijos, víctimas también de malos tratos. Y teniendo en cuenta que las autoridades del país de origen en este supuesto no les han dispensado tutela jurídica, ante denuncias formuladas se revela la necesidad de protegerla de forma efectiva del fundado temor y riesgo real de continuar padeciendo tratos degradantes. La resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de violencia contra la mujer en el hogar de diciembre del 2003 destaca que los Estados tienen la obligación de actuar con la diligencia debida para impedir, investigar y castigar a los autores de actos de violencia contra la mujer en el hogar y dar protección a las víctimas. Y subraya también que no hacerlo constituye una violación de sus derechos humanos y libertades fundamentales e impide total o parcialmente el disfrute de esos derechos. Daos cuenta de la importancia de ese tipo de sentencias, que son súper importantes para estos temas. Y uniendo lo que dice el Supremo, veis cómo el acceso a la tutela judicial efectiva es tan importante para la mujer y para cualquier persona en los estados. Ya vamos rapidito. Veis los elementos a tener en cuenta en la persecución por motivos de género. Persecución, temor fundado, motivos de persecución, raza, religión, nacionalidad, opinión política, pertenencia a un grupo social determinado, y cuando son por causas de género, mutilación genital femenina, trata de personas con fines de explotación sexual, crímenes de honor, violencia intrafamiliar, orientación sexual e identidad de género, matrimonio precoz y matrimonio forzoso. Hace nada, un día o dos, en la prensa han resaltado una sentencia que beneficiaba también con el derecho de asilo a una mujer nigeriana que había traficada. Bueno, veis que se van dando pasos en nuestro derecho. A veces tienes la sensación de que es un pasito adelante y dos atrás, pero bueno, se van dando pasos. Derechos económicos y laborales condicionados a estar en situación de residencia regular, como inscribirse como demandantes de empleo, hay derecho a la renta activa de inserción y derecho a la asistencia letrada que antes hablábamos, y a tener intérprete y mediador. Incluso en el proceso de rehabilitación, porque vosotros me contaréis cómo se puede rehabilitar una mujer nigeriana que no habla nada más que un dialecto de Nigeria con una psicóloga. Contadme cómo se va a poder rehabilitar. Sugerencias en cuanto a las medidas de naturaleza civil para que incorporemos a la entrevista sucesivas, a la primera entrevista. Solicitar la suspensión de la patria potestad del padre si procede, solicitar la guardia y custodia a favor de la madre, solicitar el uso y disfrute de la vivienda común y de la ajuar, solicitar pensión de alimentos a favor de los hijos, solicitar pensión para levantamiento de las cargas del matrimonio o unión de hechos si fuera necesario y o pensión compensatoria. Solicitar suspensión del régimen de visitas o que se fije un régimen de comunicación mínimo y rígido con entregas y recogidas en el colegio o punto de encuentro familiar según la época del año. Esto es importante porque así nos evitamos motivos de que continúen las agresiones. Solicitar que se autorice a la madre a viajar al extranjero con sus hijos y que se prohíba al padre solicitándole ese oficio en este sentido la Dirección General de la Policía, porque de lo contrario nos veremos en procesos de divorcio y en procesos de seguimiento de medidas definitivas que hay denuncias cruzadas de secuestros internacionales por viajes de menores al extranjero, que también se utiliza. En cuanto a la pensión compensatoria y pensión de viudedad, las mujeres víctimas de violencia de género, divorciadas o separadas judicialmente, podrán acceder a la pensión de viudedad aunque no sean acreedoras de la pensión compensatoria. Importante. Aquí tenéis la normativa a aplicar. En cuanto a estrategia jurídica, no acudir directamente al divorcio de los cónyuges, sino a la separación a la espera del juicio penal. La razón.
Si el agresor es declarado inocente, la víctima se puede quedar en situación irregular y debéis ganar tiempo para plantear una estrategia global a favor de la víctima. Porque hay dos procedimientos de reagrupación familiar, que es el régimen general y el régimen comunitario. Dependiendo de si la pareja está casada entre sí, los dos son miembros son ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea, o si la pareja está casada, la mujer migrante está casada pues, con un español o con un nacional de un país comunitario. Entonces, aquí hay que hacer estudio de la situación de esta persona y ver cómo puede mantener la tarjeta, la residencia legal. Por eso necesitamos tiempo, porque no se pueden decidir estas cosas así de la noche a la mañana. Los supuestos son rígidos a la hora de poder mantener la tarjeta. Normalmente, si hay violencia de género, siempre se mantiene la residencia legal, pero en todos los casos hay que tener estrategia en todo este proceso para no perjudicar a nuestra cliente y a la mujer migrante. El procedimiento comunitario exactamente igual. Tenemos que intentar, si no puede continuar con la tarjeta, la residencia comunitaria, porque no ha cumplido el tiempo exigido de duración del matrimonio, tenemos que ver la posibilidad de que se modifique y pase a tener una autorización de residencia por el régimen general con los requisitos que ahí se fijan. ¿Cómo luchar contra la violencia de género? En plan general, pues con la educación y sensibilización es muy importante. La formación de los profesionales que intervienen a lo largo de todo el proceso, que por más que se diga, no solamente es una formación teórica, sino que tiene que haber una implicación personal, una empatía. Porque hay veces que no se ve esa empatía. Pues mujer migrante que va a declarar pues ante una comisaría y le dice a la mujer, el agente, que no voy a decir de qué cuerpo, que diga 2 anécdotas. ¿A dónde vamos con 2 anécdotas después, cuando hay que acudir a un juez y a un juicio? 2 anécdotas. Por ejemplo. Más medios, menos trabas burocráticas. Y cuando hablamos de trabas burocráticas, hablamos que presentaba la solicitud de la autorización de residencia. La autorización de residencia y trabajo provisional concedida implique permitir el acceso a servicios públicos de empleo y permitir recibir ayudas. La provisional, os digo, porque hay que seguir viviendo y manteniendo a los hijos y demás. Que la protección de una víctima no dependa exclusivamente de una denuncia y de los efectos jurídicos que esta despliega, como antes os comentaba, sino que tiene que haber toda una estrategia de prevención y que hay que también tomar en cuenta a los profesionales que intervienen en la prevención, como a los trabajadores sociales, mediadores y a los psicólogos que están tratando a esta mujer. Que la mujer extranjera en situación de residencia irregular que haya denunciado a un agresor y éste fuera absuelto no esté expuesta a su expulsión de España. La derogación de esta instrucción que antes os hablaba, la 14/2005, alcanzar una coordinación interinstitucional y acabar con las desigualdades en la aplicación de la legislación, eliminar trabas burocráticas y unificación de procedimientos, y que se incluya en la Ley Integral Nacional la agresión sexual a la mujer y el tráfico de mujeres para la explotación como violencia de género. A mí esto, luego vais a hablar de trata, pero a mí me parece muy importante el tema de... Para mí la trata es la violencia de género superlativa y tiene que ser considerado así, entiendo, vamos, porque a la mujer traficada hay que darle una protección integral y no solamente los artículos 59 bis y el desarrollo que hay en el reglamento y que los habrá hablado un poquito Aurelia de ello. ¿Por qué ocurre esto? Tal cual está la legislación actual, la mujer traficada no le ocurre como a la mujer víctima de violencia de género. No tiene un abogado del turno de violencia de género que nada más poner la denuncia o ir a denunciar a comisaría ya te llaman para que estés allí y la apoyes y puedas personarte como acusación particular. No tienen la posibilidad de acusación particular de momento.
porque no ha habido una coordinación de la ley de extranjería con la ley integral ni tampoco con la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, no está vetado todo esto a la personación. ¿De acuerdo? En el año 2008, cuando empezamos con toda esta, bueno, pues cuando se abrió un poquito la posibilidad de coordinar todo esto, hubo una reunión de los turnos de extranjería, del turno de violencia de género en Madrid a nivel nacional y, bueno, pues a través de la subcomisión a mí me cayó la patata caliente de hacerlo, de ir a hablar de la mujer migrante y la violencia de género. Y yo fui con una condición, que me dejaran hablar del tráfico y de la prostitución. Porque, claro, en aquel tiempo todavía todo esto era, bueno, no tabú, pero en fin, un poco extraño. Con aquellos inicios y aquellos escandalitos y tal, y hablando claramente, porque hemos tenido que romper tabúes como que las prostitutas lo son y las mujeres traficadas, pues bueno, pero tampoco lo es tanto, porque ellas están porque quieren al final. Todo eso lo hemos tenido que escuchar de los grandes jefes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otra serie de cosas. Estamos donde estamos, pero no nos tenemos que dormir, porque la práctica administrativa y la práctica judicial y la práctica forense es muy dura y porque, como os digo, el tema de la mujer traficada, si la víctima, la mujer migrante víctima de violencia de género, es muy vulnerable y tiene un proceso muy complicado y duro, la mujer traficada ni os cuento, porque psicológicamente todavía tiene mucho más periodo de recuperación y no siempre se le da tiempo ni se tiene en cuenta todo esto. Pues bueno, esta tarde os van a hablar de ello, no me voy a alargar, pero que sepáis que, bueno, pues que tenemos retos y que seguro que vosotros me contáis más. Gracias. Bueno, Ana María, muchísimas gracias. Muy interesante además, sobre todo por lo que comentas, ¿no? Hay mucho que hacer y sobre todo me quedo con una frase tuya, hay mucho que hacer en un ámbito, ¿no?, donde las cosas son obviedades, pero al final no lo son. Entonces, bueno, mucho ánimo, felicidades por tu trabajo y bueno, yo creo que estaba previsto que hubiera un turno de preguntas, pero dado que corremos el serio riesgo de quedarnos encerrados aquí, pues bueno, yo no creo que tampoco Ana María tenga muchas dificultades a la hora de atender, quizá fuera alguna inquietud si hay entre los asistentes. Así que nada, muchísimas gracias Ana María, felicidades y enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Os he dejado, os voy a dejar el PowerPoint y también he traído que si el plan estratégico de esto, del otro, estadísticas y demás, si os interesa, lo tengo en el PEN. Y como aquí hay personal informático estupendo que no le tiene miedo a los pendrive estos que traemos con un montón de virus, pues nada, os lo dejo, se lo dejo a la organización para que lo tengáis de material de trabajo, ¿vale? Bueno, gracias. María, ya lo siento, pero...